que contestar, que nos íbamos a ayudar los unos a los otros. Le envié un recordatorio también a través del chat de la iglesia. Y en esta mañana yo quiero que ustedes me expliquen a mí. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? En el contexto de lo que es la culpa, el arrepentimiento y el perdón. Y yo creo que para llevar esa conversación, porque es una conversación que no solo aplica al momento al que estamos tratando, sino que hay unos principios que aplican a todo. Yo creo que debemos entrar y hablar un poquito de esto. Cuando hablamos de culpa, muy bien, ¿qué te viene a la mente con la culpa? ¿Con qué tú lo asocias? Vamos aquí y vengo contigo. Carga para el alma. Carga para el alma. Desarrollame eso un poquito más. Eso como que está muy esotérico, vamos. Cuando tú te sientes culpable, tú te sientes con un peso encima bien grande. Me siento con un peso encima, ¿ok? Minerva, culpa, peso. ¿Por qué no vi un peso encima? Porque hice algo mal. Algo que no estaba ¿Y cómo tú sabes que hiciste algo mal? Pues porque si es una persona, ¿verdad?, que es convertida, el Espíritu Santo te redarguye y te dice, mira, esto está mal. Porque tú a través de la luz de la palabra identificas que lo que hiciste no era correcto ante los ojos del Señor. Ok, y eso sí, si soy convertido. Si no soy convertido, ¿puedo sentir culpa? Sí, porque hay personas que moralmente pueden reconocer si algo está bien en el sentido de la ley, ¿verdad? De los hombres, por ejemplo, robar, matar, y saben pues que eso está malo. Pero moralmente pues hay muchas cosas que ellos no están muy centrados, ¿verdad? Porque como dice la palabra, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, y aceptan cosas que no están correctas, pero en un inconverso, pues de acuerdo a su moral, ellos identifican si hicieron algo malo o no. Ok. Quiero que vayamos quedándonos en nuestra mente de lo que estamos compartiendo. Hay una serie de puntos que son importantes. Se presenta, o una de las cosas que se trae es, lo trajo nuestra hermana Iris, cuando tú chocas contra lo que el Señor espera de nosotros. Y chocas con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y nos da un peso. Y ese peso lo podemos definir de varias maneras. Entonces Minerva nos comparte también a nosotros que no solamente el sentido de culpa viene cuando hay un elemento espiritual, sino que el sentido de culpa puede venir por un elemento moral, ¿verdad? Es un criterio moral. ¿Alguien más que me quiere hablar un poquito de la culpa? ¿Alguien que me quiere hablar un poquito de la culpa? Yo creo que la culpa también nos tiene que ver con nuestro razonamiento, en términos de que tal vez tú no te sientas que tú hiciste algo malo, pero razonas que quizás las demás personas no lo aceptan. No soy aceptable que sea. Socialmente. Dile a mamá que me mande el papel que le pedí. Ok. Así que puede haber un elemento social en esto. O sea, que me puedo sentir no porque yo crea que estoy mal, sino porque otros creen que yo estoy mal. Eso es. Ok. Algo más. ¿Alguien más que me quiera traer algo de la culpa? Vamos allá atrás con la culpa. Freddy, Señor te bendiga.
la culpa es cuando tú tienes un sentido de responsabilidad por algo que tú hiciste. Sientes la responsabilidad de tu acción. Siento responsabilidad por mi acción. Pero yo puedo sentir responsabilidad y no tener culpa. ¿Sí o no? Yo pienso que no. Si yo hice una acción, porque hay personas que le pueden hacer daño, por ejemplo, ¿verdad? A otra persona y ellos no se sienten, pues, allá tú que te sentiste así, allá tú que te heriste. Ellos no sienten responsabilidad por sus acciones. Pero una persona que esté consciente, ¿verdad? Y por ejemplo, le hace daño a otra persona, siente la responsabilidad por sus acciones, puede sentir culpa, porque hay gente que hace cosas y nunca sienten culpa por lo que hacen. No sienten esa responsabilidad de que le toca a ellos. Muy bien. Interesante. John, vamos a ver. Cuando haces algo y te sientes avergonzado por eso que hiciste. ¿Y por qué me tiene que dar vergüenza? ¿Por qué tú crees que me da vergüenza? Porque sabes que estaba mal. Hiciste algo con algún propósito, el cual no es el correcto. Cógemelo ahí. Ok. Te dejaste llevar de lo que te interesaba a ti o de lo que tú querías, no de lo que podían querer otras, no, que podía hacer daño a otras personas. Ok. Voy a traerle lo siguiente para darle marco a esto, porque me voy a mover aquí. O sea, y de lo que estamos hablando, dos cosas. Quiero que lo veas en los rasgos que describimos y vimos de Judas y los rasgos que hemos visto también de Pedro. Quiero que veamos. La culpa es el estado en que se merece la condenación o en el que se siente merecer el castigo por una violación de ley o requerimiento moral. Voy con calma en esto. Me siento que hay algo que no está bien, que merezco un castigo, que merezco una condenación, o me siento que puedo merecer eso porque he violado algo, una ley, un estatuto moral, lo que dice la palabra de Dios. O sea que en cualquiera de esos ámbitos, esto que está aquí se puede demostrar. La culpa contrapone, interseca la relación que el pecado tiene con la justicia. Tienes el pecado aquí, tienes la justicia acá, y cuando te das cuenta que estás en el lado que no es, hay un sentido de culpa que se puede mostrar, como mencionó John, se puede mostrar con vergüenza, que se puede mostrar con lágrimas, como tú decías, que otros no me vean, o lo que otros puedan decir de mí. La culpa es inseparable del pecado. Seas creyente o no, hay una violación que se hace, y ya sea por tu ley moral o por tu ley espiritual, o ya sea por lo que dice la palabra, te das cuenta que hay algo que está hecho que no es correcto. Y la culpa puede denotar la obligación de que hay que hacer algo para satisfacer la justicia. Y cuando hay un sentido de culpa, se busca ¿qué? Un remedio. ¿Cómo lo puedo remediar? Estamos hasta allí, ¿verdad? Ahora bien, cuando vemos, que es lo que estábamos repasando en la palabra, lo que pasó con Judas y lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Judas?
Levantamos la mano. ¿Ok? Empezamos con Natalie. ¿Qué pasó con Judas? Pues Judas sintió culpa y se quitó la vida. Pero es que si yo siento culpa no tengo que quitarme la vida. ¿Verdad? Pasó en su caso, pero ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Vamos a ir. Yo creo que la culpa actúa, ¿verdad?, de diferentes formas en cada persona. En el caso de él se sintió, pues, y que era real. Él entregó sangre justa, ¿verdad?, a alguien que nunca había pecado. Y yo creo que la culpa lo afligió tanto que simplemente se sintió en desesperación y se quitó la vida. Ok, sabemos varios datos. Judas, primero, fue reconocido por Jesús. En la última cena, Jesús le dijo, tú eres el que me vas a entregar. O sea que Judas sabía que Jesús sabía. Y le dije, lo que vas a hacer, hazlo ya. Muy bien. Pero eso no es diferente de lo que pasó con Pedro. Porque ¿qué pasó con Pedro? Pedro viene y le dice al Señor, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cómo es eso que tú dijiste que te ibas a morir? No, tú no vas a morir aquí. Yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué le dice también Jesús a Pedro? Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Ambos iban a traicionar a Jesús de diferente manera. Uno lo iba a traicionar de una forma y el otro lo iba a negar, que es otro tipo de traición. Ambos Jesús lo sabía. Hasta ahí vamos. Y ven. Vamos para allá mismo. ¿Qué sucede con Judas? Luego que entrega a Jesús. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué hizo? Natalie, que tiene el micrófono allí. Él trató de remediar. Trató de remediar. ¿Cómo trató de remediar? Pues a su forma, él lo que hizo fue, pues, yo recibí un pago por lo que hice, pues yo devuelvo el pago. Ok. Hay algo que está mal. Él dice, él reconoce que he entregado a alguien inocente. Y quizás él no esperaba que esto llegara a lo que iba a llegar. Y él coge y dice, yo devuelvo lo que hay. ¿Eso es qué? Arrepentimiento. Vamos un momento. Tengo varias señales aquí. ¿Eso es arrepentimiento? ¿Quién me dice que eso es arrepentimiento? ¿Ah? Carla me dice que eso es arrepentimiento. Ok. ¿Quién me dice que eso no es arrepentimiento? Y aquí tengo, mira eso, siempre está ahí, es parte, tú sabes, mitad sí, mitad no. Vamos a ver. ¿Y qué tú dices? Ya mismo voy contigo. Tú eres la quinta columna, así que, ok, vamos a esto. Rafael, ¿por qué tú dices que no es arrepentimiento? Yo considero que no es arrepentimiento por el mismo planteamiento que traje el domingo pasado en cuestión de que llegó a esta situación de devolver el dinero y tratar de remediar la situación por quien terminó siendo que era. Si hubiera sido una persona común y corriente, considero que él no hubiera tomado las decisiones que tomó. Cuando él lo entrega y se da cuenta que en realidad es Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, entonces
se prenden todas las alarmas. Oh Señor, ¿qué hice? ¿Qué es lo primero que puedo hacer como para tratar de remediar lo que acabo de hacer? Que fue venderlo. So, por esa situación considero que es culpabilidad. O sea, no es arrepentimiento, perdón. No es arrepentimiento. Ok. Exacto. Hay una porción de lo que has traído que yo tengo contención con ella, pero no la quiero traer ahora porque la vamos a discutir. Porque yo no creo que él llegó hasta el grado que tú llegaste en la explicación, pero vamos a hablarlo por qué. Carla, y vengo entonces con Wanda. Y después sigo con John. O Carla, John, Wanda, ¿tú también? Pues venimos para acá. Ok, por favor, me buscan en la Biblia. En Mateo capítulo 27, versos 3. Eso va del 3 al 10. Y me van a buscar en la Biblia también en el libro de Lucas capítulo 22, versos del 54 al 62. Porque todo esto que estamos haciendo en esta mañana va a contestar la pregunta que dejó nuestra hermana Wanda la semana pasada. Sí, la semana pasada, el domingo pasado. Carla, dime tú, ¿qué tú piensas? Primero o explico lo que yo pienso. No, explica lo que tú piensas y vamos a ir a la lectura. Pues yo pienso que sí fue un cierto grado, ¿verdad?, de arrepentimiento, porque cuando él se da cuenta a lo que va a llevar, ¿verdad?, su acción, que fue el entregar a Jesús, el traicionar a Jesús, él rápido como que corrió a tratar de como que, bueno, ahora que lo pienso, maybe de limpiarse las manos en cierto sentido, porque tiró, ¿verdad?, las monedas y quería devolverlo, quería quitarse de encima, ¿verdad?, todo lo que lo amarrara a su acción. Maybe sí fue entonces en ese sentido culpa, porque él no trató de comprar para atrás a Jesús o tratar de parar lo que le estaba pasando a Jesús, sino que él simplemente fue y tiró el dinero como para limpiarse de lo que tenía en las manos. Ok, interesante. ¿Ves que hablando lo vamos llegando? Carla, tú me vas a leer no ahora. Vamos a seguir con Wanda y con Minerva y venimos a la lectura, pero tú vas a coger la lectura de Mateo 27, del 3 al 10. Dame a John, venimos con Wanda, venimos con Minerva y vamos a las lecturas. ¿Y quién me va a leer ¿quién me lee en Lucas? Carmen, Lucas 22 me va a leer del 54 al 62. No ahorita. Dime, John. Es medio complicado porque la Biblia dice... Medio complicado. Verdad. Muy bien. La Biblia dice la verdad y la Biblia dice que se arrepintió, pero donde está la presencia de Dios hay propósito, hay orden y dirección. Ajá. También Dios había dicho que entre ellos había un diablillo. Ajá. En los apóstoles, ¿sabes? Que tiene el propósito porque era su instrumento. Ajá. También él también pudo haberse suicidado pensando qué dirán de mí los otros y dejar entregar esto para decir que... Ok. Muy bien. Wanda, viene por allí. Dios los bendiga. Judas es un punto interesante en la Biblia. Ajá. Porque para mí, Judas nunca conoció a Jesús. Para ti, Judas nunca conoció a Jesús. No. Eso está bien fuerte porque estuvo 3 años con él. Usted puede estar, vamos a suponer un matrimonio, uno puede estar casado con una persona y no conocerla en un punto culminante y darse cuenta que no la conocía porque tuvo una acción diferente a lo que él esperaba. Ok. Te la voy a dejar allí por el momento, está bien, pero vamos a llegar. Para mí, Ajá. él no lo conoció al contrario de Pedro. Ajá. Porque Pedro actuó por miedo. Miedo a lo que le podía hacer la gente, no lo que le podía hacer Jesús. Ajá. Sino que él sí se arrepintió, pero el pecado de él fue por miedo, por encontrarse como acorralado y
decir, ¿qué me va a suceder a mí? Todavía él no había visto la resurrección del Señor. El Señor se lo dijo, pero en ese momento él se olvidó de toda la enseñanza que el Señor le había dado en base. Ok. Tienes unos puntos allí interesantes que voy a bajar ya mismo. Muy bien. Judas, Ajá. como yo le dije, Dios conoce el corazón de todas las personas. Ajá. Él sabía a quién él podía utilizar para ese momento, porque sabía que ese corazón nunca iba a ser puro. Ajá. Él tenía el conocimiento de ese corazón. Él sabía que ese corazón se podía arrepentir, o sea, llegaría al arrepentimiento, pero no con la fe y la fuerza que uno pueda tener para agarrarse del Señor, a no llegar a cometer el pecado de un suicidio. Porque si uno tiene a Dios en el corazón y lo conoce y tiene la fuerza, no va a llegar a uno suicidarse. Ok, vamos a pasar para acá. Todos estos son puntos interesantes que nos estamos escuchando porque ya mismo vamos a comenzar a darle forma a esto. Yo digo que en parte se arrepintió y en parte no. Ajá. Porque la palabra, ¿verdad?, de Dios dice que cuando él vio que era condenado, volvió arrepentido, ¿verdad? Ajá. A devolver las monedas. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que el arrepentimiento conlleva también una redirección de Ajá. lo que tú has hecho. Y eso fue lo que él no hizo. O sea, más adelante entonces, Ajá. pues nos explica, ¿verdad?, la conclusión a la que él llevó, que fue el suicidio. Y entonces, entiendo... ¿Y por qué a Pedro no le pasó lo mismo? Porque Pedro recordó las palabras del maestro. Pedro tenía el Espíritu Santo, todavía no tenía el Espíritu Santo, pero recordó las palabras del maestro. Todo lo que él había dicho, pero Judas lo que escuchó fue la voz del maligno, acusándole y acusándole, que Ajá. entonces le cerró el entendimiento y, como dice la hermana, a pesar de que estuvo 3 años con Jesús, Ajá. él en su pensamiento estaba hilvanando tal vez, no, que vamos a hacer esto, va a venir Jesús y va a sacar a los romanos, porque ese era su pensamiento. Ajá. Que el Señor iba a acabar con los romanos y Israel iba a ser el centro del mundo. Y así fue que vivió esos 3 años, esperando que el Señor hiciera eso. Pero no recordó las palabras verdaderas de Jesús. Voy a coger a Cherry y a Natalie, pero no, dame un momentito. Esto está, necesito que me den una pausa aquí porque quiero ir canalizando, porque es que estamos trayendo información muy buena, muy valiosa, pero quiero irla ajustando. Entonces, si seguimos, se me va a hacer difícil traerlos otra vez. Vengo, Osvaldo, acuérdame, Natalie, Cherry, Osvaldo y John. ¿Ok? Venimos ya mismo. Carla, vas a ir leyendo y yo voy a ir deteniéndote si es necesario. Estamos en Mateo ahora, ¿verdad? Capítulo 27 y comenzamos en el verso 3. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Paramos. Dice allí que volvió arrepentido, ¿verdad? Hermano. Dice allí que volvió arrepentido. Nos vamos a regresar, pero no. Devolvió arrepentido. Las 30 piezas de plata, ¿a quién? A los principales sacerdotes. Continúa, Carla, por favor. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Paramos allí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Reconocimiento de pecado. Eso es una admisión, ¿verdad? El tipo va bien. Seguimos. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y Para allí. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Los sacerdotes se preocuparon porque aquel que lo acusó ahora dice, ese no es malo. ¿Qué pasó allí?
¿Acusaron ellos a quién? A Judas. Allá tú. Y ese allá tú es bien importante porque en nuestro tiempo eso es lo que pasa cuando pasa algo. Satanás quiere que te envuelvas y que hagas y que brinques y que saltes. Y cuando quedas en la estaca, te dice que allá tú. Continuamos. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales... Para allí. Pero no estaba arrepentido. Pero no estaba arrepentido. ¿Qué pasó? No puedes contestar todavía. Esta pregunta, pero vamos, ya vimos. Porque es lo que quiero que vayamos pensando, porque lo vamos a contestar ahora. No tan solo dijo que estaba arrepentido, devolvió los chavos. Entonces, si yo me arrepiento y devuelvo los chavos, ¿por qué me tengo que matar entonces? Antes de seguir allá. Ok. Y aquí, lo que quiero que lleven, hay un detalle, sí, está bien, ya mismo llegamos. Hay un detalle que falta. Lo que quiero que vean en ese proceso por el que pasó Judas, hay un detalle que falta, que es el detalle que hace la diferencia, que es el que vamos a llegar. Entonces usted me va a perdonar porque voy a terminar ahí, voy a saltar un momento a Pedro para que a ustedes le venga la iluminación y vamos a llegar a la contestación. Vamos aquí. Entonces, léeme el 6, por favor. Mateo 27:6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Ellos también Reconocen que era inocente. reconocen lo que está pasando y dicen, espérate, este dinero de una condición que no es buena, y como no es buena, pues no lo voy a poner en el tesoro porque eso es malo. Pero ven acá, si tú dices que la situación no es buena y como no es buena no la pongo en el tesoro, ¿por qué no revierto lo demás? Porque estoy reconociendo que hay algo ahí que está extraño. Paramos allí. Carmen me va a leer en Lucas, ¿verdad, Carmen? Me lee Lucas y vamos a regresar entonces a tener esto porque quiero dejarlo, aunque se me vaya la clase en esto, vamos a ir a la parte del arrepentimiento con calma para entenderlo, porque lo que vamos a aprender hoy de arrepentimiento, viendo estos dos casos, nos pasa nuestro tiempo. Carmen, por favor. Lucas 22, 54 Al 62. al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Para. El que iba a dar su vida por Jesús. Nadie te va a tocar porque yo voy a estar ahí. ¿De dónde estaba? Lejito. ¿Cuántas veces nosotros nos requiere que nosotros demos testimonio del Señor? Y, sí, de allá, de lejito. Si no me preguntan, no digo nada. Eso es lo mismo de Pedro. Continuamos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. O sea, que está el lugar donde está Jesús y él está afuera en el patio. Estoy cogiendo calor, dime. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Ajá. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Paramos allí. No lo conozco. ¿Está bien? Continuamos. Un poco después, viéndole otro, dijo,
tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿Eres parte? No, yo no soy parte. Ni lo conozco ni soy parte. Muy bien, continuamos. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Ujú. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Paramos allí, que es lo que Jesús le había dicho que iba a pasar. ¿Seguimos? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Muy bien, paramos. Lo mismo. En la última cena, Jesús se lo dijo directamente a Judas, también se lo dijo a Pedro, y en este momento, Pedro sabe que Jesús sabía y que Jesús lo vio. Continuamos. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Muy bien. En el caso de Pedro hay un caso de contrición. Paramos ahora. Venimos con John, ¿verdad? Era John, Osvaldo, Natalie y Cherry. Ahora, con esta información que tenemos y lo que hemos compartido hasta ahora, vamos a empezar a desglosar qué está pasando aquí. Quizá en el momento Judas estaba con Jesús, pero era, yo creo, por su propósito, buscando algo ya no cristiano, sino lo terrenal que él quería. Ajá. Porque todo el que, o sea, después cuando muere, uno no puede servir a 2 señores, o a uno o al otro. Se decidió por el otro también. Muy bien. Sí, porque si fuera así, donde dicen, donde está su tesoro, va a estar su corazón. Ajá. Y tenemos algo, empezando desde allí, porque voy a empezar a unir cosas. Judas seguía a un Mesías que en el concepto no solamente de Judas, sino de los que estaban allí, esperaban a un Mesías terrenal, como tú mencionabas ahorita, Minerva, que iba a quitar el dominio romano, que iba a restablecer el reinado de Israel y que ellos iban a estar en posiciones de dominio. O sea, ese es el maestro y ese es el que yo sigo. A lo cual Jesús repetidamente dijo, mi reino no es de este mundo. Ese no es mi propósito. Mi reino está en el cielo con mi Padre. Y yo voy allá y voy a preparar morada para que ustedes estén conmigo allá, no en la tierra. Así que de pronto tenemos eso de parte de, no solamente de Judas, pero Judas lo tenía acentuado. Tenemos el caso de Pedro. ¿Qué pasó entre Pedro y Jesús? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pedro fue el primero que ¿qué? Ajá, escuché, ¿qué está? Levánteme la mano, que lo estaba diciendo. ¿Quién era? Chico, pero si va bien. ¿Tú? Ah, vamos allá. Muy bien. Gracias, Carlos, no te me escondas. Levanta la mano y cogemos. Ajá. Él reconoció que él era hijo de Dios. Muy bien. Primera diferencia. Mientras Judas está buscando a un libertador que iba a restituir el reino, que iba a dar un montón de cosas, Pedro fue el primero que reconoció que Jesús, el maestro, el que estaba con ellos, era el Hijo de Dios. Quiero corregir algo que mencionaste ahorita, porque estaba bien, pero te me echaste para atrás con la parte de la manifestación del Espíritu Santo. Porque allí Jesús le dijo, el Espíritu fue el que trabajó contigo. Y yo voy a ir para atrás en el Antiguo Testamento y vamos al Espíritu de Dios manifestándose.
Así que no le cojamos miedo a eso. Ciertamente al irse Jesús, tú tienes la manifestación completa del Espíritu Santo con nosotros, pero no es que fue cuando comenzó. Eso viene desde el principio, pero vamos bien. Osvaldo. Sí, cuando hablamos de arrepentimiento, lo podemos clasificar en varios tipos de arrepentimiento. Ahora, Osvaldo trae algo interesante. Tipos de arrepentimiento. Yo creía que era uno, pero pero no está mal. Vamos bien. Dime. El práctico que nosotros podemos palpar, nos arrepentimos de haber hecho una inversión o comprar algo o una propiedad, elegir una profesión, y después nos arrepentimos porque no nos dio los resultados, no era lo que esperábamos. En el caso de Judas, está el arrepentimiento emocional o moral, y él no pasó de esa etapa. Él sintió un arrepentimiento más bien porque reconoció que había herido a alguien, había afectado al Señor Jesús con esa decisión. Pero no pasó a ese tipo de arrepentimiento más profundo, que podemos decir espiritual, ir a la presencia del Creador, de lo divino, como hizo eso que dice Pedro, que lloró amargamente, es que él sintió en lo más profundo una convicción de que había hecho mal. Judas pues se quedó a mitad del camino. ¿Por qué? Pues había lo que dijo Carlos, no había reconocido, él estaba detrás de un líder, ponle práctico, que le iba a dar las cosas, le iba a prometer la liberación al pueblo israelita, iba a ser un reino aquí terrestre, ponle pasajero, porque si era así, en ese momento iba a ser pasajero lo que ellos estaban esperando, no lo que Jesús estaba prometiendo. Y podemos decir pues que Judas se quedó en esa etapa de un arrepentimiento moral, ético, y no fue profundamente, él sintió remordimiento. Mira, fue una culpa y no me voy a disculpar, no voy a, toman otras decisiones, y tomó la decisión pues porque le acusaba a su propia conciencia de que había actuado mal. Muy bien, le acusaba a la conciencia. Vamos con Natalie y regresamos con Cherry. Y después vengo yo, güey. Vamos bien. Pues entonces es Cherry, después viene Minerva y después arranco yo. Voy a leer de la palabra. En 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces allí vemos la diferencia entre lo que es, ¿verdad?, el arrepentimiento que es para salvación, que verdaderamente proviene de Dios, y el arrepentimiento que es simplemente reconocer que hemos hecho algo que está incorrecto. Y me da vergüenza y me dan todas esas cosas, y entonces me da la tristeza, pero ¿cuál es la raíz de la tristeza? Eso es lo que está compartiendo Natalie. Y entonces en Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, es el Espíritu Santo, que cuando viene a nosotros, ¿verdad?, nosotros somos convencidos de pecado, y ese convencimiento de pecado, si nos hemos arrepentido de verdad, entonces es el que nos lleva a la salvación. Ok. Entonces... Tengo un montón de notitas ahí, mira ahí, tengo un montón de notitas ahí, muy bien. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Aquí vemos lo que es el verdadero arrepentimiento para salvación. No es simplemente yo decir, yo pues hice algo malo y allí se quedó. No, nosotros tiene que haber un cambio en el corazón
tiene que haber humillación, tiene que haber oración y tenemos que abandonar la mala conducta. No es que yo digo, ay, pues lo hice malo y sigo hacia adelante y vuelvo y lo sigo haciendo mal. Ujú. Muy bien. Cheri, por favor. Pues prácticamente los hermanos han contestado lo que iba a decir, ¿verdad? Ajá. Pero pues yo leyendo el pasaje de Mateo 27, yo le hago preguntas a la palabra. Ajá. Yo creo en la palabra, lo que literalmente dice la palabra, ¿verdad? Ajá. Pero me doy cuenta que Judas no se arrepintió. Judas lo que pasó fue que se dio cuenta de a quién él estaba entregando, Ajá. porque él no era creyente. Espiritualmente no se puede conceptualizar como uno como creyente haría, ¿verdad? Porque realmente no tenía el espíritu del Señor, ¿verdad? Ajá. Y por eso fue las consecuencias. Él no supo, o sea, él no tenía ese arrepentimiento, no tenía esa luz para pedir perdón y restaurar con el Señor, ¿verdad? Sino que la salida que vio fue la salida emocional, la moral, ¿verdad? El que fue, y era tan grande la culpa que se quitó la vida. Ok. Minerva y Zaida, ¿verdad? Ok. Yo iba a decir que al él ir arrepentido a devolver las monedas y los sacerdotes decirle, allá tú, Ajá. colocándome en esa situación y como si fuera Judas, Ajá. él sabía que en la ley estaba que el que matara sangre inocente, Ajá. el tal muriera. Ajá. Pues entonces, en vista de eso, él pensó entonces hacer lo que él consideraba que le tocaba, que era su misma el castigo justicia. era su misma justicia y él morir. En eso fue lo que pensó. Él, o sea, no pensó en ir arrepentido ante el Señor porque no recordaba las palabras del Señor. Ok. Yo voy a tener que irme un poquito más allá de la hora, pero no me voy a ir sin que estemos claros en algo, porque tú llegaste ahora a la última pregunta, que es la del perdón, para majar todo esto. Así que aguántamela allí porque está bien. Vamos acá. En hebreo y en griego, que fueron los idiomas que se utilizaron para escribir originalmente la Biblia, las palabras pueden tener más de una forma, Ajá. de acuerdo al contexto. Ujú. Y pues uno leyendo en otras versiones, no solamente en Reina Valera 1960, puede ver cómo la Biblia explica el vocabulario por sí misma. Ujú. Y Judas lo que sintió fue remordimiento. Ujú. No se arrepintió. Muy bien. Perfecto. Ok. No me levante la mano. Todavía. Vamos a aguantarnos. Vamos a hablar un poco del arrepentimiento porque hay unos puntos que se trajeron aquí y Osvaldo comenzó con ellos y lo hemos seguido. Y quiero que llevemos lo siguiente. En el cambio de una persona hay dos elementos básicos. Y si quieren escribirlo, lo pueden escribir en confianza, porque yo creo que esto lo tienen y lo pueden utilizar. Repito, en el cambio de una persona hay dos elementos básicos. Uno, el arrepentimiento y el segundo, la fe. El arrepentimiento y la fe. Para que haya un cambio, esos dos puntos son importantes. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es retrospectivo. El arrepentimiento mira hacia atrás. Y la fe es prospectiva. La fe mira adelante. En lo que hemos discutido hasta ahora, yo creo que vayamos encajonando todo lo que hemos visto como características y expresiones de Judas y de Pedro. Pero quiero que veamos las nuestras también. El arrepentimiento es el cambio operado en la vida consciente del pecador.
de aquel que ha infringido la ley, de aquel sea moral, sea espiritual. Así que el arrepentimiento es el cambio operado en la vida consciente del pecador por medio del cual se aparta del pecado o se aparta de aquella acción que es una transgresión de ley moral, espiritual. Así que, repito, el arrepentimiento es el cambio operado en la vida consciente del pecador por medio del cual se aparta del pecado. Ahora, vamos a hablar un poco del arrepentimiento siguiendo la guía que comenzó nuestro hermano Osvaldo. En el arrepentimiento hay un elemento intelectual. Son 3 los que hay, pero vamos a empezar, porque quiero que los vayan atando a lo que hemos hablado. El elemento intelectual del arrepentimiento lo que nos dice es que hay un cambio de opinión, un reconocimiento de pecado, hay una culpa personal. Así que tenemos un conocimiento de que hay algo que está mal. Tenemos un conocimiento de pecado. Cuando el arrepentimiento es solo intelectual, que era lo que estaba trayendo Osvaldo, puede manifestarse como temor al castigo, lo que no implica que estoy odiando el pecado o el hecho, sino que mi manifestación es un temor, es una vergüenza a lo que pueden decir los demás o lo que implica el castigo de lo que hice. Y eso es un arrepentimiento intelectual. ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿Ante quién se arrepintió Judas? Ante los sacerdotes. Él se arrepintió ante Dios. Él buscó arrepentirse ante Jesús. ¿Cuántas veces nosotros buscamos arrepentirnos? No con aquel, ten cuidado para donde tú vas, que puede emitir el perdón. En el arrepentimiento, segundo, hay un elemento emocional. Hay un cambio de sentimiento que se manifiesta en tristeza por el pecado cometido en contra de un Dios santo y justo. Aquí va lo que leía Natalie del tipo de tristeza. Está la tristeza. ¿Qué tú vas a hacer? Yo dije que quería un ratito más. Así que dame 5 minutos y lo toca. Lo que quiere decir esto es que tenemos que mirarlo y que si lo cortamos de verdad se nos va. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Yo me puedo sentir triste con lo que ha pasado porque sé que he ofendido, que he sido contrario a Dios, que es santo y justo, que he negado a Jesús que dio su vida por mí. Eso puede ser un tipo de tristeza. Y quizás la mejor expresión que tenemos sobre esto está en el Salmo 51. Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Está tremendo. Y lo voy a leer en pedazos para seguir lo que quiero llevarle. Salmo 51, 2. Lávame más y más de mi maldad.
Eso implica que el salmista reconoce su condición. No le está echando la culpa a mi papá, a mi mamá, ni le está echando la culpa a los que me jodean, ni le va a estar echando la culpa de dónde nací, ni le está echando la culpa de mis panas, ni le está echando la culpa de dónde va. Límpiame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nos volvemos al verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No se lo estoy pidiendo al sacerdote. Y David se podía ir al sumo sacerdote y decirle esto. No. Le está diciendo a Dios, que es el único que puede cambiar los corazones, haz esto dentro de mí. Leíamos ahorita que hay entonces un deseo de cambio, no solamente una vergüenza. Verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Los sacerdotes no iban a salvar a Judas. Tenía que ir a donde Dios. Cantará mi lengua tu justicia. Y esta condición emocional la manifiesta el Espíritu Santo en la persona. O sea que tú puedes llegar a esto cuando tú reconoces no que lo he hecho mal y entonces mi amigo se va a enojar conmigo y lo he hecho mal y el compañero de trabajo se va a enfogonar conmigo. Lo he hecho mal ante Dios y he dado mal testimonio ante los demás. Y lo estoy haciendo porque procuro que esto hable de que me arrepiento y hable de que quiero ser como el Señor es. Ahora bien, la tristeza del mundo, lo que estaba hablando Natalie ahorita, se manifiesta en remordimiento y desesperación. Y esa fue la lectura que hiciste, ¿verdad, Natalie? En 2 Corintios 7, 9 y 10. Correcto. Ahora bien, el tercer elemento del arrepentimiento, hemos hablado del intelectual, lo que conocí acá arriba. Hemos hablado del emocional. Estoy triste porque he ofendido a Dios que es santo y justo, o estoy triste porque mi pana no me va a estar hablando por la próxima semana. ¿Cuál es la naturaleza? Pero mírate este que es el de la voluntad. Hay un elemento de voluntad que consiste en un cambio de propósito. Eso es lo que no pasó con Judas y es lo que pasó con Pedro. Volverse del pecado y una disposición a buscar el perdón y la pureza. Y nos quedamos en el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él sabe, el salmista sabe que él ya viene y viene mal. No es que se dañó en el camino, no es que le va a echar la culpa a los demás. Yo vengo por el lado que no es. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No se lo está pidiendo el sacerdote, se lo está pidiendo a Dios. Sé tú el que lave mi vida, el que lave mi corazón para que realmente sea yo limpio. Y repetimos el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Que mis acciones sean consistentes a eso. Así que el elemento de voluntad se refiere a un cambio profundo en la dirección de la vida de una persona. Es un giro hacia Dios y la rectitud. Cuando hay un arrepentimiento en tu vida, correcto, tú no lo haces por lo que van a decir los demás. Tú no lo haces por lo que van a ver los demás. Tú lo haces porque tú te quieres presentar ante un Dios que es santo y justo.
Entonces, déjame ir aquí. Voy a leer en Romanos capítulo 2, versos del 4 al 8. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y está hablando de atributos de Dios que está dando a nosotros, como dice, dándonos el espacio, dándonos el tiempo, siendo paciente. Pero por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Salmo 51. Haz tú la obra, Dios, en mí, para que en el verso 10 me pueda presentar con un corazón limpio y agradable a ti. Verso 7, verso 8. Pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos. Yo vivo mi vida a mi manera. Yo hago lo que me gusta y lo que me da la gana. Muy bien. Romanos 2, del 4 al 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Gabito, ¿te me quedaste dormido, Gabito? Vamos a tocar ahí, está ahí. Muy bien. Así que arrepentimiento es un acto por completo interno y no debería confundirse con el cambio de vida que fluye de él. Y a veces nosotros ponemos los ojos en lo que vemos y no en el cambio en el corazón. La confesión del pecado y la reparación de los errores cometidos son solamente el fruto del arrepentimiento, no es el arrepentimiento. Repito, la confesión del pecado y la reparación de los errores cometidos son el fruto del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nunca existe a menos que se presente junto a la fe. Así que de lo que hemos hablado esta mañana, hay culpa en esto. Puede haber un arrepentimiento intelectual. Puede haber un arrepentimiento emocional que se refleje en tristeza. ¿Pero es en tristeza porque Iris se enoja conmigo o es en tristeza porque no he dado el testimonio que Dios espera de mí? Son dos tipos de arrepentimiento diferentes. Pero para que haya un cambio, tiene que haber un cambio de voluntad. Y en la pregunta que hiciste, hermana, ¿es Judas culpable o no? ¿Es Judas en su juicio? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿O eso fue Dios? ¿Cómo tú me contestas ahora la pregunta que tenías el domingo pasado? Perdón, que si es culpable o no. Ajá. Tu pregunta del domingo pasado es ¿cómo evaluamos el caso de Judas? Si Dios sabía y Jesús lo sabía, pues él no tenía opción. ¿O tenía opción? ¿Tenía opción? ¿Ah? Él tenía opción. ¿Y si tenía opción, qué significa? Que él pudo haber sido salvo. Él tenía oportunidad de asumir una responsabilidad. Porque quiero traerles algo, y para redondear esta parte aquí para que nos ayude. Hemos visto varios casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
donde podemos inferir, es que Dios no quiso. No quiso. Dios sabe lo que va a pasar, es una cosa, y eso siempre yo lo he dicho, y por eso podemos hablar de la predestinación. Él sabe. Ahora bien, el plan de Dios se va a cumplir. Y con lo que hizo Judas se iba a cumplir. El hecho de que Judas lo entregara y todas esas cosas, como el caso de Pedro, el caso de que Pedro lo negara, Jesús dijo que iba a pasar, pues mira, pasó. Pero lo que sucedió diferente es que Judas no tuvo fe, porque no creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Él vio a Jesús como el Mesías que lo iban a ¿qué? A crucificar. ¿Y a quién él buscaba entonces que lo apoyara? A los sacerdotes, que eran los que estaban ¿en qué? En poder. Y le dijeron ¿qué? Allá tú. Así que él no buscó, que no llegamos allí, a la parte del perdón de quien tenía que buscar perdón. Tienes a Pedro. Hace lo mismo. Jesús lo ve, pero él tiene que un elemento de tristeza, de arrepentimiento hacia Dios. Que aún así, después que muere y asciende, él va a la tumba, ve y ve que resucitó. Le tocó más fuerte todavía, porque entonces sí que está vivo. Y es allí entonces donde uno de los propósitos de Jesús, presentarse luego de su muerte, antes de su ascensión, era esa, la que tanto a Pedro como al resto de los discípulos, decirle, mira, aquí no ha pasado nada, todo esto se cumplió y vamos para adelante, esto es lo que vamos a hacer. Y el Espíritu Santo se va a encargar de ustedes y van a ir a Jerusalén y van a estar en el aposento alto. Así que la muerte de Jesús tenía que pasar. Cuando hablamos de Faraón, Faraón no tenía que morir y no tenía que morir todo su ejército. Lo que pedía Dios era que deja a mi pueblo salir para que me adore. Era eso. Y el pueblo se había ido. Pero ¿qué pasó con Faraón? En su furor, mira, dejé ir toda esta gente, voy para encima de ellos otra vez. Entonces, allí es que vemos cómo es que nos escocotamos nosotros. Dios sabe lo que va a pasar. Pero Faraón no lo sabía. Faraón dice, esto es presa fácil. Los cojo a todos y me los traigo de vuelta. Porque pienso en mí. Pienso hacer las cosas en mi fuerza y mi poder. Y en el caso de Judas, Judas puso su confianza y su fe en los sacerdotes. ¿Y qué le dijeron? Allá tú. Espérame un momentito. Y terminamos aquí. Y si se me queda alguien me avisa. Que muchas veces la gente dice, como por ejemplo en eso que tú hablas del faraón, que Dios endureció el corazón de faraón, pero no es que Dios dijo lo voy a endurecer y lo voy a hacer malo, no. Es simplemente que Dios lo deja en su pensamiento, ¿verdad? En su pensamiento de acción, porque en Dios no hay mal. Él no crea así el mal en las personas para que las personas sean malas. Él siempre les da las oportunidades. Pero él simplemente sabiendo lo que va a pasar, sí, pues lo deja en su pensamiento de acción. Muy bien. No es que los crea malos. Muy bien. ¿Algo más? Continuamos en la próxima clase en Hechos. Pero si yo te pregunto qué te llevas hoy, Sarita, ¿qué te llevas hoy, Sarita? Para ti. Precisamente esa última parte del arrepentimiento, de que tiene que ser un cambio de voluntad para que seamos nuevas criaturas. Realmente ser creyente entiendo que es ser nueva criatura en Cristo, que lo viejo pasado y tenemos cosas nuevas. Muy bien. Gabriel, ¿qué te lleva, Gabriel?
Primero no sabía que habían diferentes tipos de arrepentimiento. O sea, yo Ok. considero que o te arrepientes o no te arrepientes. Ajá. No sabía que se clasificaba. Ok. Este, Pero entiendes el, sí, el sí, de cada sí, uno de o ellos. sea, uno ve la diferencia de a qué le teme. Sino temo a que me cogieron, a que me van a castigar, o verdaderamente te arrepientes en lo que causaste. O sea, que si heriste a alguien o no, ¿verdad? Y pues sí, eso es lo que me llevó. Muy bien. Terminamos en oración. Seguimos la semana que viene. Hay espacio. Muy bien. Nos vamos poniendo en pie y escuchamos a Minerva. Me llevo que la responsabilidad cae sobre mí. Muy bien. La responsabilidad cae sobre uno. Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana por este compartir, este dinamismo, Señor, que provees a través de la clase, de poder escucharnos, poder ver a través de la palabra cómo cada una de estas cosas aplican con nosotros y cómo de forma correcta nos presentamos ante ti. Cuando sentimos culpa y entendemos que la culpa es la consecuencia, Señor, del pecado, la única forma de poder trabajar con ella es con arrepentimiento y fe. ¿En quién confío? Yo. Y hemos podido aprender a través del caso de Judas y caso de Pedro, que esa fe y esa esperanza estaban en dos lugares diferentes. Y como hay ocasiones en las cuales mi preocupación es en lo que me rodea, en quien me ve y lo que dice. Cuando realmente nosotros tenemos que estar entendidos que tenemos un Dios que lo ve todo. Donde quiera que estamos, conoce las intenciones del corazón. Y que si queremos acercarnos a Él, nos tenemos que acercar con un corazón limpio. Pero que es el Espíritu el que obra en nuestra conciencia. Y nos revela que servimos a un Dios que es santo y justo. Que en esta mañana, Señor, salgamos de aquí con el entendimiento que tú estás a la puerta y llamas y has mostrado el amor para con nosotros. Que podamos revelar lo que es la obra santa que tú haces y que aspiremos a vivir una vida como Cristo la vivió. Que busquemos crecer a la imagen de Cristo. Guarda, cuida tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien.